lo que va a pasar en la Asamblea Nacional. Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ayer nos preguntábamos aquí en el programa y también en el programa Sexto Sentido, ¿qué pasará con todos aquellos candidatos a la presidencia de la República que no ganaron y que obtuvieron menos del 1% de apoyo popular? De acuerdo a la normativa, deberían algunos de ellos devolver el monto, el dinero que les entregó el Consejo Nacional Electoral para hacer campaña, porque pues dentro de los cálculos, cada candidato tiene que tener un cálculo de que tiene que superar el mínimo que exige el Consejo Nacional Electoral para poder pues evitar esta sanción. ¿Cómo estamos ahí, Marcelo? Janet, ¿cuántos tendrían que devolver el dinero? Janet, buenos días. Un saludo a tu distinguida audiencia. Ninguno. De hecho, ninguno de los candidatos tendrá que devolver el dinero porque el Código de la Democracia es claro. Indica que tendrán que devolver únicamente en el caso de que repitan una candidatura para el mismo cargo y que obtengan menos del 4%. Entonces, ninguno de los candidatos en este caso estuvo repitiendo candidatura y pues eso hace que no se les aplique esta norma. Creo que aquí hay un detalle. ¿Por qué se habla de candidatos y no de movimientos o partidos? Por supuesto, pero no se repitió la candidatura. Entonces, y aquí hay el detalle que te quería comentar. La norma, ¿qué es lo que dice? Que si una organización política repite candidato y no se obtiene hasta el 4% de los votos válidos, tiene que devolver la mitad del Fondo de Promoción Electoral. Si un individuo decide ser candidato por la misma dignidad y no obtiene más del 4% de los votos válidos, el individuo tiene que devolver el 50% del Fondo de Promoción Electoral. Y ahí está la trampa. ¿Por qué te digo que está la trampa? Porque cuando se discutió este proyecto de reformas algunos años atrás, lo que se establecía era que no era necesario repetir la candidatura. Que en la primera candidatura, si es que tú no llegabas a tener el 5% de los votos válidos, tenías que devolver el fondo. Pero, ¿en manos de quién estaba la aprobación de eso? De las organizaciones políticas. Y sabían que eso era darse un tiro al pie en favor de la democracia, en favor de que los procesos electorales gocen de más confianza por parte de los ciudadanos. No lo hicieron. Este Código de la Democracia tiene trampa y lo que hace es perpetuar este negocio en el cual se han convertido las campañas políticas porque poca plata no reciben. Ojo, no es que recibe directamente el candidato, como tú sabes, del Fondo de Promoción Electoral. Lo reciben los medios de comunicación, pero también se han creado estratagemas de corrupción alrededor de esto, en la cual hay candidatos que claramente saben que no van a ganar la elección, medios de comunicación que no tienen mucha audiencia se acercan y le dicen, vea candidato, paute conmigo, que después arreglamos cuando a mí me pague, en este caso el CNE, para darle su comisión. Hay un problema de corrupción de por medio, también, además de esta desconfianza del ciudadano en estos candidatos que ni siquiera llegan a obtener el 1% de los votos. Y es como, volvemos al Código de la Democracia, ¿no? Digamos aquí viendo lo que la misma democracia ya activa y en este caso electoral puede hacer. Pero este Código de la Democracia lo que facilita es que cualquier gato pueda ser presidente o pueda ser candidato, cualquier gato pueda ser candidato y aprovecharse de los recursos públicos a través de estas estrategias o estas medidas corruptas, ¿no? Para poder finalmente quedarse con el dinero. Pero mira que el voto popular finalmente le dijo al Código de la Democracia y a los corruptos y a los políticos, les dijo, no me gusta tu sistema, ¿sí? Estoy harta de tanto candidato y voy a concentrar mi votación en los dos únicos candidatos que quizás reconozco que puedan hacer algo de acuerdo a mi pensamiento y mi posición política y la realidad del país y mis necesidades. Y deja a todos los otros candidatos con menos del 1%. Es que a algunos ni la familia les votó, ¿sí? Y creo que es meritorio hablar de ese lado de la política para entrar a hablar de los cambios que tienen que hacerse en el Código de la Democracia. Creo que aquí hay dos aspectos que podemos analizar, Janet. Creo que nuevamente se pone en evidencia la crisis de nuestro sistema de partidos políticos. Si una deuda tiene la democracia ecuatoriana desde que volvimos en 1979, es que no tenemos organizaciones políticas. No tenemos organizaciones políticas que tengan ideología. Tenemos empresas electorales que de hecho incluso llegan a la presidencia y después desaparecen. Porque veamos que estas organizaciones políticas que han logrado llegar a la presidencia en los últimos 50 años de democracia, llegan, se sostienen 10 años y lamentablemente desaparecen. Esto también ha fomentado que existe una gran cantidad de organizaciones políticas.
Existen otros aspectos que se ponen en evidencia. Por ejemplo, recordemos que en el Ecuador, para ser candidato no es obligatoria la afiliación a los partidos políticos y debería ser obligatoria, con al menos un año de antelación a la elección. Por ejemplo, si es que yo milito en una organización política, milito en la Revolución Ciudadana y el día de mañana quiero ser candidato por ADN, es decir, el típico camisetazo, esta renuncia a la organización política debería ser al menos un año antes de la elección, no a vísperas de que se dé la inscripción de candidaturas. ¿Por qué? Porque ahí se da el negociado. Ahí aparece el hombre del maletín ofreciendo precisamente acuerdos para que cambien de voluntad. Y así un sinnúmero de cambios que hay que hacer en el Código de la Democracia. Y aquí viene la segunda vertiente. ¿En manos de quién está el cambio al Código de la Democracia? De las organizaciones políticas, que no quieren cambiar las normas porque saben que son contrarias a sus intereses. Desde que volvimos a la democracia hay cerca de 15 reformas a las reglas del juego electoral. Cada 4 años, cada 2 años lo venimos cambiando. Pero lamentablemente estas reformas, en lugar de tratar de beneficiar a nuestro sistema electoral, a fortalecer la democracia, lo que ha hecho es beneficiar a los actores políticos de turno. Claro, ahí está el problema. Fortalecer este sistema de negocio alrededor de la política, ¿no? En donde se compran y venden candidaturas, en donde cualquiera parecido puede ser mañana el candidato. Y en donde también, y quisiera hablar también de esto, en donde pues finalmente en este espíritu teórico que está en el Código de la Democracia, de darle oportunidad a las minorías a que participen dentro de un sistema democrático y tengan una voz, finalmente se convierten en pequeñas dictaduras que no están allí para hacer ese voto dirimente a favor de los ecuatorianos, sino son ese voto dirimente a favor de sus propias agrupaciones o de sus propios intereses ya particulares y personales. Aquí imagínate, tenemos una Asamblea Nacional en donde tenemos 2 grandes grupos, 67-66 o 68-67 en número de asambleístas, hablando de la Revolución y ADN. Y tenemos acá un grupo de minoritario de 16, 18 candidatos, que entre los cuales hay 5, por ejemplo, que no tenemos la más remota idea quiénes son y de dónde salieron, a excepción de Pablo Jurado, que creo que fue prefecto de Imbabura. ¿Sí? Que tiene algo de trayectoria, pero que se postula por un partido a un movimiento al que nunca perteneció. Aprovechó la oportunidad para poder ser candidato y ganó. En esta suerte que beneficia a estas minorías, pero son 5 candidatos sueltos que podrían tener un voto dirimente y no estamos seguros de que sea a favor de lo que le conviene a los ecuatorianos. A ver, yo creo que aquí hay 2 cosas. Yo creo que estos candidatos desconocidos no solo están en las organizaciones pequeñas, sino también en estos 2 grandes bloques. Recordemos que los ecuatorianos pues tuvimos que votar en plancha. Probablemente le conocíamos al primero de la lista, pero el resto no teníamos idea de quiénes son. Entonces existe una gran cantidad de gente desconocida que está ahora ocupando un cargo dentro de la Asamblea Nacional y que, además de ser desconocida, no sabemos si es que tiene experiencia o no tiene experiencia. Recordemos también que esta asamblea extraordinaria que tuvimos tras la muerte cruzada buscó que 100 de sus integrantes pues traten de encontrar la reelección. Cerca de 60 fueron reelectos y a pesar de que ya vienen con un trabajo previo, siguen siendo desconocidos por la ciudadanía. Y esto responde a 2 cosas. La primera, los procesos de democracia interna. Procesos de democracia interna en el cual el dueño del partido simplemente coge y dice este sí, este no. No existe un verdadero filtro dentro de las organizaciones políticas. Y el otro, la asamblea que no conecta con las necesidades de la ciudadanía hace que el ciudadano, independientemente de quién esté integrando la Asamblea Nacional, diga lo que yo ya he dicho en este espacio. Nuevamente la asamblea. Ya hartazgo que tenemos de la institución y que lamentablemente pone en evidencia cuál es la crisis de instituciones que nosotros tenemos en el país. Ese es el problema. Yo sí creo que aquí, y esto también he sido muy insistente, Janet, el Consejo Nacional Electoral, ojalá recuerde que no solo tiene que organizar elecciones cada 2 años, sino que también tiene que fortalecer y depurar el sistema de partidos políticos, controlando a las organizaciones, presentando denuncias de infracciones electorales. Pero si únicamente se dedica a organizar elecciones, el resultado que tenemos es este. Por ejemplo, ¿qué sucedió con el tema de reportes de ingresos y gastos por parte de las campañas? En el monitoreo que hacemos en la Fundación, lamentablemente, hasta el último día de la campaña, ninguna organización política había presentado de manera completa su presupuesto y sus reportes de ingresos y gastos. Y eso pone en evidencia que el Consejo Nacional Electoral no actúa. Y eso a la larga va a tener una consecuencia que es una
debilitación de nuestro sistema democrático Claro, electoral. todo, y no sé si es que es de acuerdo a la normativa, ¿no? Pero siempre desde el Consejo Nacional Electoral se argumenta que todo es post. Y no sé si me puedes confirmar que la normativa le dice eso, ¿no? Se le dice, oiga, está empapelada la ciudad, es evidente que están superando el gasto permitido. Y dice, bueno, pues eso lo vamos a ver post. ¿Ya post para qué? Pues si es que en este momento no presentan sus gastos, un informe de sus gastos, y en este momento el Consejo Nacional Electoral no hizo un control, ya en el post, Y ahí está ¿cuál es el sentido? otra trampa en la norma. Lo que se necesita es evitar pues, que superen el gasto, no que finalmente sean sometidos a unas sanciones de las que también podríamos hablar. Ahí está, exactamente, ahí es la trampa en la norma. Las organizaciones políticas tienen que presentar su presupuesto al momento de inscribir la candidatura, tienen que presentar un reporte quincenal de ingresos y gastos, y 90 días después de culminado el proceso electoral, es decir, de la votación, tienen que presentar un balance final. Resulta que la ley les da hasta estos 90 días para que hagan cualquier corrección. A partir de eso, el Consejo Nacional Electoral tiene 2 años para poder auditar los informes de ingresos y gastos. Y durante estos 2 años, las campañas pueden subsanar errores. Es decir, van a pasar cerca de 2 años y medio para que recién el CNE termine de auditar los informes de ingresos y gastos. Pero no nos quedamos únicamente con eso, Janet. Este informe, esta auditoría, únicamente se hace pública cuando el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprueba el informe. ¿Qué es lo que ha pasado? Generalmente cuando la autoridad ya no está ocupando el cargo, recién el Consejo Nacional Electoral dice, ¡ay, ya aprobamos el informe, ya lo pueden ver! ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y nos preocupa? Te voy a poner 2 casos completamente dispares. Campaña de Guillermo Lasso en el año 2021. 3 eran los mayores aportantes de campaña. Él, su hermano y en tercer lugar, ¿quién estaba? Danilo Carrera. Investigado por un caso de posible vinculación con el crimen organizado. Hasta ahora no tenemos el informe de la auditoría de eso. ¿no? El segundo caso que te quiero colocar, en la misma campaña, Andrés Arauz tenía cerca de 10, 20, 40 aportes de un mismo valor, $2,000 cada uno, por una gran cantidad de individuos, y cuando tú buscabas a este individuo en la página del SRI, ni siquiera tenía RUC, no pagaba impuestos. Entonces tú te preguntas, ¿cómo una persona que no paga impuestos tiene $2,000 para meter una campaña? Entonces, si esto podemos hacer los ciudadanos únicamente haciendo una búsqueda simple en el Internet, el Consejo Nacional Electoral está recibiendo fondos públicos para que los funcionarios investiguen esto, para que denuncien esto, y no lo están haciendo. Y ahí está la ventana por la cual el crimen organizado puede ingresar al financiamiento de la política. De eso casi no hemos hablado en esta campaña electoral, y no sé si en algún momento se pueda de alguna manera pues investigar eso, como por ejemplo a través de la data, ¿no? La data pública. Que está en los archivos de las organizaciones o los organismos de control, así como hicieron los periodistas apoyados por Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, que pudieron revisar las declaraciones en Contraloría y que pudieron revisar todos los procesos que son públicos en la función judicial, para poder determinar cuántos candidatos tienen o tuvieron problemas de tipo penal, o tienen o tuvieron problemas con el SRI, que esto también forma parte de su trayectoria, forma parte de su historia, de su radiografía como ciudadanos y ahora como políticos o como candidatos. Y ahí pudimos ver que hay 733 candidatos con problemas de una u otra manera o en una u otra medida con el SRI. No es menor la cantidad, es una tercera parte de los candidatos tenía problemas con el SRI o de tipo fiscal, y 233 candidatos el 11% de los candidatos tenía problemas de tipo penal o tuvo problemas de tipo penal. Entonces eso te dice mucho de la calidad de candidatos que tenemos, y de la misma manera se podría investigar cuántos candidatos tienen aportaciones que no se pueden determinar su origen. A ver, aquí hay 2 aspectos. La primera, quien debía ser el primer filtro para determinar la calidad de candidatos que teníamos en las papeletas eran las organizaciones políticas. Si tuviéramos organizaciones políticas responsables, lo que tenía que hacer una persona era sentarse en un computador y decir, Juan Pihuave quiere ser candidato, veamos si ha pagado sus impuestos, veamos si es que no tiene juicios, veamos cuál es su preparación académica. ¿Hacen esto las organizaciones políticas? No lo hacen. Y nuevamente yo vuelvo al Consejo Nacional Electoral. Bajo la excusa de que quieren respetar la independencia y autonomía de las organizaciones políticas,
no influyen en los procesos de democracia interna. Y respetan cómo cada una de las organizaciones decida organizarse, valga la redundancia. Primer filtro que no se respetó. Y el segundo es lo que tú comentas. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nosotros hicimos un informe sobre cuánto gastaron los candidatos en redes sociales, cómo se utilizó el Fondo de Promoción Electoral, así como también la presentación de los informes de ingresos y gastos de campaña. Adicionalmente, lo que hicimos fue desplegar un equipo en 9 ciudades del país para vigilar los cierres de campaña e identificar cosas como las que vimos, por ejemplo, y no sé, Janet, si tú recuerdas, identificar casos como los que vimos en las elecciones seccionales de Quito y Guayaquil. En el caso de Quito, cuando Jorge Yunda, por ejemplo, estaba de candidato y en su cierre de campaña se estaban regalando licuadoras y ollas arroceras, y lo denunciamos. O como el caso de Guayaquil, en la campaña de Aquiles Álvarez, en la que vimos una gran inversión, pero en su reporte de ingresos y gastos de campaña indicó que únicamente gastó $25 en toda la campaña. Entonces, nosotros estamos elaborando este informe para presentar denuncias ante el Consejo Nacional Electoral y que ojalá pues tomen cartas en el asunto. Si es que no se sancionan a las organizaciones políticas, el problema que tenemos es este. Candidatos que si es que al momento de ser candidatos vulneran la ley, ¿qué esperamos cuando sean autoridades? Que sigan vulnerando la ley. Y ahí hay un gran problema. Incluso, se me viene algo a la mente, Janet, el tema de la oportunidad con la cual está sancionando el Consejo Nacional Electoral. Uno de los candidatos que no presentó su reporte de ingresos y gastos de campaña fue Verónica Abad, cuando fue candidata a la alcaldía en Cuenca. Si es que el CNE hubiera actuado oportunamente, Verónica Abad no habría podido ser candidata a la vicepresidencia. Entonces también veamos la responsabilidad tanto del Consejo Nacional Electoral, pero también de la organización política ADN. Si voy a colocar a una vicepresidenta, voy a ver cuál es su registro previo para saber si no estoy colocando como binomio a alguien que probablemente esté incumpliendo con la ley. Entonces la responsabilidad aquí es compartida, claro, no totalmente. Se está tomando. Totalmente, y bueno, y también recordar que parte el problema de fondo, ¿no? ¿Por qué Verónica Abad hoy es la vicepresidenta de la República y hay estos problemas tan insalvables ya entre el presidente y el vicepresidente? Porque las organizaciones políticas no tienen historia, no tienen trabajo social, no tienen bases, no tienen líderes en fila para poder de alguna manera salvar las urgencias que en este país se pueden presentar. Entonces no había cuadros, no tienen cuadros. ¿Y a qué me refiero, Marcelo? Hay que recordar que la elección de muchas candidatas a la vicepresidencia de la República en el 2023 fue a última hora, porque se le obligó al Consejo Nacional Electoral a recordar, o se le recordó que tiene la obligación de establecer que los binomios tenían que ser hombre-mujer. Ningún binomio tenía a su candidata preparada, la mayoría tenían candidato hombre, es decir, presidente y vicepresidente hombres, y a todos les tocó escoger a última hora una mujer que se la sacaron de debajo de la manga. Yo digo, ahora le tocó a Daniel Noboa, pero yo creo que en ese problema se hubiera visto cualquiera de los que hubiera ganado la presidencia de la República, con salvadas excepciones. Depende, déjame te planteo otra alternativa. Los ecuatorianos financiamos la política, sale de nuestro bolsillo el dinero que reciben los candidatos y las campañas. Hay partidos políticos que cumplen con ciertos requisitos y reciben el fondo partidario permanente, que es dinero que les damos los ecuatorianos a las organizaciones políticas para que puedan funcionar, para que paguen aspectos administrativos, el arriendo, la limpieza, pero también al menos del 60% de estos fondos tienen que destinar ellos a capacitación, a investigación, pero también a fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes en sus filas. Claro. Dentro de este razonamiento que te quiero plantear, Partido Sociedad Patriótica en el 2022 recibió $350,000. El Partido Social Cristiano, $550,000. Izquierda Democrática, $570,000. Pachacutic, $650,000 promedio. Creo, $510,000. Suma, $350,000 y la Revolución Ciudadana, $656,000. ¿Destinaron este dinero realmente para buscar el involucramiento de jóvenes y mujeres para que no enfrenten ese problema? ¿En dónde está la rendición de cuentas de este dinero? Es decir, en el año 2022, los ecuatorianos destinamos cerca de $3,5 millones a los partidos políticos. ¿Para qué? Para que mejoren sus estructuras. Y no lo están haciendo. En el año 2023 no se entregó el dinero bajo
las excusas del CNE de que pues aún no habían realizado el proceso, falta de dinero, etcétera, etcétera, pero también es plata que estamos gastando para que no hayan estos problemas. No hay rendición de cuentas, no se utiliza bien el dinero y el problema que tenemos precisamente es esto. Para mí, el problema de nuestro sistema democrático recae en partidos políticos y en el Consejo Nacional Electoral. Y los ciudadanos nos vemos abocados a ¿qué? Con falencias de nuestra cultura democrática, a escoger a quien lamentablemente aparece en la lista. Qué terrible, realmente eso es lo que tenemos y por eso siempre insistimos en que si hay que hacer una reforma de fondo, es decir, botar la basura y empezar de cero de nuevo, es el famoso Código de la Democracia, porque hoy está hecho para que mantengamos este sistema, este modus vivendi de ciertas organizaciones políticas que no están interesadas en mejorar la política en nuestro país, sino que viven de este